se va a dormir? No lo despierto, ya sabe, ¿eh? ¿Qué dice ahí? ¿Altar qué? Altar fuera del campamento. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí me escucha bien? ¿O le subimos? ¿Está bien así? Ok, muy bien. No quieren que les grite, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, el altar fuera del campamento. ¿Por qué estamos comenzando con el altar fuera del campamento? Recuerden que estamos hablando del orden sacerdotal de Melquisedec. ¿De qué estamos hablando? Orden sacerdotal de Melquisedec. Esta es la octava prédica que estamos hablando acerca del orden sacerdotal de Melquisedec. Pero fíjense en lo que son las cosas. El Melquisedec, el sumo sacerdote, el Cohen Hakadol, tenía que hacer un sacrificio para poder extender la gloria de Dios mediante el sacrificio de una vaca roja. ¿Sacrificio de qué? Una vaca roja. ¿Escucharon alguna vez que Dios pedía vacas rojas para el sacrificio de la ofrenda por el pecado? Esa ofrenda por el pecado solamente podía ser quemada cuando Dios lo indicaba, y solamente podía ser quemada por un sacerdote, sumo sacerdote, un Cohen Hakadol. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos comenzando a hablar con esto? Porque era necesario que en el tiempo en el que el Señor Jesucristo iba a hacer su propio sacrificio para el perdón de los pecados, la ofrenda del pecado tenía que ser una vez al año y se celebraba solamente en Yom Kippur, y simbolizaba también la redención de todos los primogénitos. Hace 8 días hablamos de la ley de los primogénitos. Entonces, esta ofrenda era la ofrenda más santa, la perfecta. Esa ofrenda, a través de esa vaca roja, se dice que solamente se han quemado 7 vacas rojas en toda la historia de Israel. ¿Ok? En toda la historia de la palabra de Dios. 7 vacas rojas. Pero significaba que esa vaca roja, al ser quemada, establecía un nuevo orden sacerdotal, un nuevo orden de ministros que estarían al servicio del Dios Altísimo. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo tiene que pasar sobre ese altar, tiene que morir en ese altar para establecer una nueva ¿qué? Orden sacerdotal. Si Jesucristo no hubiera muerto en ese altar donde era sacrificada la vaca roja, no hubiera habido un nuevo orden sacerdotal. Seguiríamos viviendo bajo el orden sacerdotal levítico. ¿Qué simboliza este altar? Voy a platicar un poquito, no mucho del altar, porque no es el tema que nos concierne, sino solamente la palabra que es acerca del Melquisedec. Ezequiel 43:21 nos dice: tomarás el novillo, que es la ofrenda del pecado, y lo quemarás en el lugar designado de la casa, fuera del lugar Kadosh, fuera del lugar del templo, del santuario. Por eso el Señor Jesucristo tiene que morir fuera del templo de Jerusalén. Todo altar de sacrificio se hacía dentro del templo de Salomón, mas no así las ofrendas quemadas por el perdón de todo el pueblo de Israel. Esta ofrenda quemada que se hacía con la vaca roja era cuando el pueblo de Dios se encontraba en una situación difícil, de demasiado pecado. Entonces se pedía que una vaca roja fuera quemada para estar haciendo la limpieza del pueblo de Dios, y también para el cambio sacerdotal, una nueva institución de cambio o orden sacerdotal. Sabíamos que Abías era de una orden sacerdotal. Abías venía, el padre de Juan el Bautista venía de la orden de Abías, una orden sacerdotal que duró muchos años, siglos, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo. Entonces dice la palabra de Dios que tenía que ser un lugar señalado, un lugar estipulado. El único lugar señalado para el sacrificio de la vaca roja era el Monte de los Olivos. ¿Dónde muere el Señor Jesucristo? En el Monte de los Olivos. ¿Cómo tiene que ser llevada esa vaca roja para que pueda ser escudriñada, examinada por los sacerdotes? Esa vaca roja tenía que ir
a través de la puerta de la inspección. En esa puerta de la inspección tenía que pasar al Sanedrín, al sumo sacerdote, y entonces él dictaminar que la vaca roja no tuviera defecto, no tuviera mancha. El Señor Jesucristo, cuando es aprendido, cuando está orando en el Getsemaní, es llevado a la puerta de la inspección. El Señor Jesucristo es esa vaca roja que tiene que ser inspeccionado por el sumo sacerdote. ¿A dónde llevan al Señor Jesucristo? Lo llevan delante de Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo. Y dicen que también lo pasan al consejo del Sanedrín, al tribunal del Sanedrín. Ahí es donde todos inspeccionan que verdaderamente no tenga mancha, defecto la vaca roja. Así lo hicieron con el Señor Jesucristo. No encontraron pecado, no encontraron mancha, no encontraron culpa. El Señor Jesucristo siendo examinado a través de la puerta de la inspección, igual que una vaca roja, igual que un cordero, igual que un novillo para sacrificio, que sea perfecto delante de Dios. El Señor Jesucristo se hizo perfecto, fue perfecto delante de Dios para poder establecer un sacrificio, para dictaminar o para ejercer o para poner en práctica un nuevo orden sacerdotal, el tuyo y el mío, el orden de Melquisedec. Amén. Entonces vemos que este lugar donde se hace el sacrificio de esa vaca roja, ahí vemos ese sacrificio de la vaca roja. Regresa tú antes, por favor. Vemos aquí, en el fondo está Jerusalén, pero aquí está el templo de Salomón, y por aquí se entraba al templo de Salomón por la puerta de la inspección. Fíjense lo que son las cosas. Hay 3 montes en Jerusalén: el monte de los olivos, donde fue crucificado el Señor Jesucristo. El siguiente monte es el monte Moriah, donde está el templo de Salomón. Y el tercer monte es el monte Sinaí, donde se encuentra toda la ciudad de Israel. Tenían que conectar el monte Moriah directamente al monte de los olivos para poder hacer el sacrificio de la vaca roja. No podían descender por el torrente del Cedrón. ¿Por qué? Porque aquí había muchas tumbas, muchos muertos, muchos animales muertos, y un sacerdote Cohen no podía pisar un lugar donde hubiera un muerto, una tumba de muertos, donde hubiera huesos de muertos, ya sea de animales o ya fuera de hombres. Si pisaba un lugar de muerte, se contaminaba, y al contaminarse no podía hacer el sacrificio para la expiación de los pecados. Por eso construían un puente en el cual por ahí trasladaban a la vaca roja, de tal manera que también esa vaca roja no se contaminara y fuera una vaca perfecta para el sacrificio. Esa vaca roja nos dice que tenía que ver hacia el templo, y que el templo tenía que ser abiertas las puertas del templo y recorridas las cortinas del lugar santísimo con el lugar santo. Y entonces la vaca roja tenía que ver delante de sus ojos el sacrificio que se le iba a otorgar al Dios Todopoderoso, Yahweh. Y Yahweh sí mismo tenía que mirar los ojos de la vaca roja. El Señor Jesucristo, al ser sacrificado, Él estaba mirando hacia el templo. El Señor Jesucristo, al ser crucificado en esa cruz, Él miraba hacia el templo y clamaba al Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mas sin embargo, Dios veía a Jesucristo contaminado con el pecado. La vaca roja, a pesar de ser perfecta, simbolizaba el pecado y la muerte por ser rojo. Ustedes saben que en la palabra de Dios el estar teñido de rojo significa pecado y muerte. ¿Sí lo saben? Mas sin embargo el color blanco significa ¿qué? Pureza y santidad. ¿Por qué no una vaca blanca? ¿Por qué no ponían una vaca blanca que era pureza y santidad? ¿Por qué sacrificar una vaca roja que era perfecta? Pero ¿sabes por qué la sacrificaban? Porque simbolizaba el pecado y la maldad y la muerte, la destrucción. Por eso era necesario sacrificarla. Y entonces el Señor no volteaba a ver mientras hubiera esa maldad y ese pecado. Pero cuando era degollada la sangre de la expiación,
la sangre por el pecado, esa venía a restaurar la comunión entre Dios y los hombres con Dios. Entonces el derramamiento de esa sangre hacía que se estableciera otra vez el vínculo de comunión entre Dios y los hombres. Se quitaba la barrera del pecado y de la muerte y la destrucción. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh, Dios de los ejércitos, al ver al Señor Jesucristo lleno de rojo, ¿por qué lleno de rojo? Porque Él derramó sangre por todos los poros de su piel. ¿Qué versículo bíblico nos dice que estaba cubierto de sangre? ¿Cuál? Aquel donde dice que el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre. ¿Se imagina sudar gotas de sangre a través de todos los poros de su piel? Su cuerpo, hagan de cuenta que parecía salpullido de sarampión, así rojo cuando salen las manchas rojas, pero todo cubierto. Pero no eran manchas, no era un salpullido, o sea, como se diga, creo que estoy bien. Todo estaba cubierto de rojo, más aparte, todos los golpes que sufrió, la corona de espinas, los golpes en su cara, el desprenderle la barba a través de jalones, la sangre que estaba derramando, la sangre en las manos, la sangre en los pies. Bueno, ya saben que no fue crucificado en las manos, ¿verdad? Acá fue clavado, ¿ok? Entonces, en los pies, y todo ese derramamiento de sangre. Más aparte dice que también la historia dice, o bien la palabra de Dios dice, que fue cubierto con un manto carmesí, con un manto rojo. ¿Quién se lo puso ese manto rojo? Los soldados mientras se estaban burlando. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es clavado en la cruz, el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh Dios de los ejércitos, desde su lugar santísimo, no puede verlo y voltea la cara. ¿Voltea qué? La cara. Y es cuando el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me has abandonado? Declarando todo proféticamente de lo que estaba sucediendo. Todo lo que pasaba con la vaca roja, el Señor Jesucristo lo estaba padeciendo. Mas sin embargo había un problema en el tiempo de la crucifixión de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál era? Las puertas del templo estaban cerradas. El lugar santísimo, la cortina del lugar santísimo estaba cerrada. Por lo tanto, si no estaban abiertas las cortinas y las puertas del templo, el sacrificio sería nulificado. Jesucristo estaba a punto de morir en esa cruz y el sacrificio iba a ser nulificado. Por lo tanto, no habría un nuevo orden sacerdotal. No iba a haber una expiación por tu pecado y por tu maldad. No habría quien comprara el precio de tu pecado a través de la sangre. Era necesario que esas puertas se abrieran y esas cortinas se abrieran. Y adivinen qué pasó. Más bien no adivinen, porque eso es pecado. No anden adivinando. ¿Ok? Pero si echamos a andar la ardilla, si echamos a andar el cerebro, vamos a recordarnos que cuando el Señor Jesucristo estaba por entregar su espíritu y cuando dijo: consumado es, ¿qué pasó en el Monte de los Olivos y qué pasó en el Monte Moriah? Dice que hubo un gran estruendo, hubo un gran terremoto y un estruendo tremendo se oyó. Dice también la palabra, o bien dice los requisitos para el establecimiento de la expiación por el pecado de Israel. Dice que el Cohen Hakadol, el sumo sacerdote, tenía que voltear sus ojos al lugar santísimo y dictaminar si realmente Dios había perdonado al pueblo de Israel. El Cohen Hakadol estaba volteando a ver al Señor Jesucristo, dando la espalda al templo de Salomón. Por lo tanto, veía morir al Señor Jesucristo. Mas si él no volteaba sus ojos al lugar santísimo y veía la gloria de Dios levantándose del arca del pacto, una nube de gloria, dictaminando que el Señor Dios Todopoderoso había dado el perdón a través del sacrificio, y entonces él podía dictaminar que todo el pueblo de Dios había sido perdonado. Entonces el Cohen Hakadol, el sumo sacerdote, está volteando al Señor Jesucristo. Yo creo que
burlándose porque Él fue el que lo crucificó. Lo estaba viendo y entonces el Señor Jesucristo, dando las últimas bocanadas de aire, está diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y muchos se burlaron diciendo pues, que le grite más fuerte, tal vez Dios no le oye, como quien dice, ¿ah? Y entonces el Señor Jesucristo dice: consumado es. Y se oye el estruendo. Un terremoto grandísimo. ¿Y sabe por qué se oyó ese estruendo tan grande? Dice que en el templo de Dios, para soportar las cortinas tan pesadas y tan largas de 30 pies de altura, que eran tan gruesas, tan gruesas, necesitaban una viga, una piedra, una roca sólida de 30 toneladas de peso. Usted dirá, pues ¿cómo le hicieron para poner 30 toneladas de peso sobre una vigueta para colgar de ahí las cortinas? Pues también pregúntese cómo hicieron las pirámides. Tantas cosas increíbles que no sabemos cómo ocurrieron, pero fueron hechas. Y fueron hechas para ver la gloria de Dios. Imagínense 30 toneladas de peso cayendo en un solo momento y partiendo las cortinas en dos. Fue el peso tan tremendo, el golpe tan tremendo, que al golpear abren las puertas del templo. Ese golpe, la fuerza de la inercia, la fuerza del aire, hace que las puertas del templo se abran. Y entonces todos los que estaban viendo crucificado al Señor Jesucristo, por el oír, por el terremoto, voltean y ven el arca del pacto saliendo, la gloria de Dios, recibiendo ese sacrificio perfecto que era Jesucristo nuestro Señor, para el perdón de tus pecados y mis pecados. Ese sacrificio dictaminando que verdaderamente Dios había aceptado el pago por tus pecados y mis pecados. Y así fue dictaminada la gloria de Dios, en la cual tú y yo somos aceptos. Y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el sacrificio perfecto de esa vaca roja, de ese Señor Jesucristo, de tu Dios y nuestro Dios, recibido por el Dios Todopoderoso, Yahweh, Dios de los ejércitos, para tu perdón y mi perdón. El Señor, fíjate lo que son las cosas. Dice la palabra que esa vaca roja, al terminar, el sacerdote la degollaba con la mano derecha y con la izquierda recogía la sangre del cordero. Y entonces volteaba el sacerdote, porque había visto la gloria del Señor a través del arca del pacto, la nube de gloria, dictaminando que fue recibida esa expiación. Agarraba con el dedo, estamos hablando que son dos montes diferentes, distancias largas. Agarraba con su dedo y rociaba con un hisopo, agarraba y rociaba 7 veces la sangre del cordero sobre el templo, sobre el lugar santísimo, 7 veces. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo derrama esa sangre 7 veces, que representan los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Cada día tienes una misericordia nueva. Cada día tienes un perdón de pecados nuevos. No te estoy diciendo que peques a diario. Debemos de caminar en santidad y caminar siempre en esa santidad. Amén. 7 días, pero también simboliza los 7 milenios. Los 7 milenios donde el Señor está redimiendo, perdonando cada milenio, todos los que vivieron en cada milenio, perdonándolo conforme a su palabra y a su ley. Amén. Dice que esa vaca roja, después de haber recibido la sangre, tenía que ser quemada plena y totalmente. Y una vez que fuera quemada, tenía que ser golpeada, triturada, machacada, para que quedaran solamente cenizas.
cenizas. Y una vez que tuvieran esas cenizas, eran guardadas 3 días. 3 días en un ataúd de piedra. 3 días. Pero también tenía que revolverle agua para que pudieran hacer una santificación por el templo, por las personas inmundas, o bien las personas que estaban impuras, inmundas es otra cosa, impuras, que estaban bajo alguna contaminación. Por ejemplo, haber pisado un muerto era una contaminación. Entonces esas cenizas eran revueltas con agua. Ahora, ¿cuál es la simbología hoy en día para nosotros? ¿Cuál es la interpretación hoy en día para nosotros? ¿Sabía que el rey Salomón en su infinita sabiduría no pudo interpretar esto? Fue la única cosa que no pudo interpretar: el misterio de la vaca roja. Todo lo demás lo supo, pero este misterio de la vaca roja no pudo. Y él lo menciona en sus libros de crónicas del rey Salomón, que no lo tiene usted en su Biblia. Mas hoy Dios ha permitido, a través de la revelación, poder dar una interpretación correcta a lo que es el sacrificio de la vaca roja. Si nosotros vemos, dice que las cenizas de la vaca roja tenían que ser puestas en un ataúd o un cofre de piedra, pulido, nuevo, pintado, hecho bello. Y si tú y yo nos ponemos a pensar lo que el Señor Jesucristo padeció y pasó, te vas a dar cuenta que todo lo de la vaca roja el Señor Jesucristo lo cumplió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde fue puesto su cuerpo del Señor Jesucristo? En un templo nuevo, en un sepulcro nuevo, cubierto de roca, igual que las cenizas de la vaca roja. ¿Cuánto tiempo tenían que estar las cenizas de la vaca roja para que pudiera traer limpieza espiritual al pueblo? 3 días. ¿Cuántos días estuvo en esa tumba el Señor Jesucristo? 3 días. Después tenía que ser purificado con el agua, limpiado con el agua, y entonces el Señor Jesucristo al 3er día, ¿qué pasa? Resucita. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que trae una vida nueva. El agua simboliza una vida nueva en el creyente. Tú y yo tenemos una vida nueva cuando hemos aprendido a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero comienza nuestra vida nueva a través del Espíritu Santo, a través del fuego del Espíritu Santo. Es cuando comienza a transformar en el cristiano verdadero. Porque una cosa es que tú recibas a Cristo con tu boca y otra cosa es que recibas el poder del Espíritu Santo, convencido de lo que Dios quiere hacer en ti, convencido de que tú quieres ser transformado en tu mente y en tu corazón para darle un servicio al Dios vivo. Amén. El Señor Jesucristo hizo eso, lo mismo que la vaca roja. Una vez que resucita, entonces empieza a redimir y a restaurar, a limpiar y purificar a todo aquel que cree en Él. ¿Tú ya resucitaste a la vida? ¿Tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu transformador? Como tu mentor, como tu Señor, como tu Rey, como tu Maestro, como tu Padre, como tu Dios. ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya estás dispuesto a dejarte moldear por Él? Amén. Gloria a Dios. Bueno, nada más era una pequeña introducción. Ahora sí vamos a empezar la prédica. Amén. ¿Sí? ¿Les gustó esta introducción? ¿O les sigo dando más introducción? Bueno, les voy a dar otras poquitas introducciones. Ahí les va. No es la prédica, es introducción, pero le va a servir de mucho. Conexiones entre Cristo y la vaca roja. Fíjese bien. Comprada con la tesorería del templo. La tesorería del templo compra la vaca roja. ¿Quién compró al Señor Jesucristo? La tesorería del templo dio 30 monedas de plata por entregar al Señor Jesucristo. Debe ser sin mancha, sin defecto y sin pecado. Jesucristo lo cumplió. Debería estar sin yugo. Híjole, esta está buena. Debería estar que la vaca roja
sin yugo. ¿Qué quiere decir? Que nunca debería de haber sido puesto un yugo sobre ella, ni siquiera un manto arriba de ella. No podías ni siquiera recostarte sobre la vaca roja porque la descalificabas, porque eso representaba un yugo. No podía la vaca roja, no puedes, solamente puedes amarrar a la vaca roja y llevarla para que ella pueda ser alimentada o nutrida. Solamente. Y entonces que el Señor Jesucristo llevó yugo. Fíjense que sí llevaba un yugo, pero cuando empezó a caminar con la cruz, cuando los romanos le ordenan a Jesucristo que cargue la cruz, y el Señor Jesucristo va cargando su cruz, lleva su cruz, pero ¿qué creen que pasa? Que en el momento en que va a pasar por la puerta de la inspección, donde está aquí en el templo, en el momento que va a pasar por ahí, el Señor Jesucristo cae por tercera vez. Y de ahí el Dios Todopoderoso pone en el corazón de los romanos que tomen a otro hombre para que cargue el yugo. Otro hombre para que cargue el yugo, que cargue la carga, el peso de la cruz. Y entonces ese hombre es Simón, el de Cirene. Comienza desde la puerta de la inspección, antes de salir de la puerta de inspección. Si el Señor Jesucristo hubiera pasado la puerta de la inspección, hubiera quedado descartado para hacer nuestra propiciación, para hacer el sacrificio por ti y por mí, porque había sido cargado. Entonces, en la puerta de la inspección le es quitado el yugo, y entonces él puede caminar libremente desde el monte Moriah hasta su lugar de crucifixión. Y el yugo es quitado. Amén. Y sigamos viendo otras conexiones. Dice: toma la impureza de Israel por sus pecados y su muerte. ¿Quién tomó la impureza por Israel? Nuestro Señor Jesucristo, por sus pecados y por su muerte. Pero no solamente por Israel, sino también por todos aquellos que hemos decidido creerle a Él. Hoy Jesucristo, hace 2000 y tantos años, tomó ese lugar por ti y por mí, entregado al sumo sacerdote para su examinación. Jesucristo fue entregado para que el sacerdote, el sumo sacerdote, viera que no tenía pecado ni mancha. Era llevada fuera de las puertas de la ciudad hacia el monte de los Olivos para ser sacrificado. El Señor Jesucristo tuvo que salir de la ciudad, fue sacado de la ciudad para ser entregado a los montes de los Olivos y ahí ser sacrificado. Es el único pecado que tiene que ser redimido fuera de las puertas de la ciudad. Porque si estuviera dentro de la ciudad quedaría en pecado durante 7 días. Por eso era necesario que saliera fuera del campamento y fuera sacrificado ahí. Ahora, el sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio de la vaca roja, quedaba 3 días impuro. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo pasara 3 días en el mismo Seol, porque si se hubiera levantado al momento, seguiría estando impuro y no podía purificarte del pecado. Tremendo, ¿no? Y seguimos diciendo: no se requería ninguna certificación sacerdotal para quemar la vaca roja. Estamos hablando de quemarla, hacer el sacrificio después. La vaca roja primero tenía que ser degollada por el sumo Goel. Una vez degollada y que el sumo sacerdote veía que estaba muerta, podía deslindar a cualquier persona. No era necesario que fuera sacerdote para quemarla. Por eso mismo los romanos terminan el sacrificio del Señor Jesucristo. No quiere decir que ellos lo mataron. Recuerden, la palabra dice que Jesucristo entregó por sí mismo su vida, y Él mismo la puede tomar. Cuando le iban a quebrar las piernas al Señor Jesucristo, para ellos entonces sí decir: nosotros lo matamos, el Señor Jesucristo ya había expirado, por lo tanto no le quiebran las piernas. El Señor Jesucristo ya había muerto. No así los 2 ladrones. A los 2 ladrones sí les rompen las piernas para que mueran.
Por eso los romanos no tenían necesidad de tener un certificado sacerdotal para hacer ese sacrificio. Terminar con el sacrificio. Terminar quiere decir descolgarlo, quitarlo. Fíjense cómo todo detalle profético del Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo cuanto dice la palabra de Dios se cumple. Y todo lo que dice la palabra de Dios en los últimos tiempos, ¿qué quiere decir? Se cumplirá. Y todo lo que va a pasar en el reino milenial, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Así que todo lo que oyes, todo lo que lees en la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Yo no entiendo por qué los ateos no creen nada si todo lo que se ha dicho se ha cumplido. ¿Será que dentro de su ateísmo son ignorantes? A pesar de que se creen muy sabios, muy inteligentes, muy llenos de conocimiento, son ignorantes. Son ignorantes. Si entendieran que todo lo que Dios plasmó en una profecía se cumplió miles de años después y cientos de años después, dirían: esto es tremendo. Nadie puede hacer eso más que Dios eterno. Amén. La sangre se debía rociar hacia la reunión, hacia el tabernáculo, por los 7 días de la semana. Ya te lo dije eso. La vaca roja debería estar mirando al santuario. Jesucristo estaba mirando al santuario. Jesucristo pudo ver al Señor una vez que culminó con su sacrificio. Pudo ver su gloria transportándose al arca del pacto, ver cara a cara a su Dios. Amén. Fíjense lo que son las cosas. Otra de las conexiones es: el sacerdote tomaba un trozo de madera de cedro, hisopo y lana carmesí, y los echaba en el fuego del sacrificio. Jesucristo, Yeshua, fue crucificado en la viga de un ¿qué? Adivine de qué árbol. El cedro. Esa cruz que había ahí, que no era una cruz sino una T, para que no ande poniéndose cruces, era una viga de cedro. Hisopo. ¿Qué le dieron de tomar al Señor Jesucristo? ¿O qué le querían dar de tomar? Vino a través de un hisopo. Y luego dice una lana carmesí. Ya expliqué que el Señor Jesucristo está cubierto de sangre, todo su cuerpo. ¿Sí vieron la película de Mel Gibson? Pues se queda corto. Se queda corto. El Señor Jesucristo padeció peor, sufrió peor, y todo su cuerpo era sangre. Sangre. Todo su cuerpo era sangre. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Tomaban esos 3 instrumentos y eran echados al fuego. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Lo mismo. Muerto en la cruz, que no era una cruz, ya repetí, en una viga de cedro, dándole de beber por un hisopo cubierto de sangre. Sacrificio de la vaca perfecta. Las cenizas permanecían en un lugar limpio 3 días, ya lo dijimos. Entonces, se ha puesto a pensar por qué el Señor Jesucristo dice la palabra que volverá al monte de los olivos, y cuando Él descienda partirá el monte de los olivos en el norte y en el sur. ¿Por qué al monte de los olivos? ¿Por qué no al monte Moriah, donde está el templo del Señor? ¿No se ha puesto a pensar eso? El Señor Jesucristo, no porque haya muerto en el monte de los olivos tiene que descender ahí, no. Pero hay una palabra divina en el Antiguo Testamento. Dice que toda oveja, ¿las ovejas de dónde vienen? Del campo, de los establos. Todo novillo, de los establos, fuera de la ciudad, tenía que venir y pasar por la puerta de la inspección para que el sumo sacerdote viera que fuera santo, y entonces dictaminar un censo
de qué pasaba y qué no pasaba, dictaminar un precio por la cabeza de cada uno de los becerros o bien de los corderos, etcétera, etcétera. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él venga, tiene que bajar al monte de los olivos y entonces pasar por la puerta de inspección y recibir otra vez un censo. El Señor Jesucristo va a venir como sumo sacerdote, como Cohen Hakadol, a la puerta de la inspección, y Él se parará en la puerta de la inspección. ¿Y sabe cómo es esa puerta de inspección? Angosta, estrecha. ¿Se han escuchado esa palabra donde dice que la puerta para entrar al cielo va a ser estrecha y angosta? ¿Sí la han escuchado o no? Entonces viene el Señor Jesucristo, camina por ese puente que es angosto y estrecho, se para en la puerta de la inspección y entonces dictaminará: a partir de ahorita habrá un censo dentro de cada una de las cabezas del pueblo de Dios. Y entonces las cabritas serán puestas a la izquierda y entonces los corderos serán puestos a la derecha. Bien amados y aventurados los de mi derecha, porque estarán dentro del reino de Dios. Mas a las cabritas, ¿a dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Serán echados al lago? ¿Qué fue? ¿Eres cabrita o eres ovejita? Mira, entiende lo que te estoy diciendo. El Señor Jesucristo va a dictaminar si verdaderamente mereces entrar con Él o no, aunque te digas cristiano. El Señor Jesucristo Él mismo dictaminará quién entre y quién no, aunque te digas cristiano. Tenemos que comenzar a vivir una vida de transformación y de cambio, una vida en donde Dios nos lleve a la santidad, a la perfección. No te conformes con lo que el mundo ha dicho, que el hombre no puede ser perfecto. Esa es una gran mentira y una falacia. El hombre puede ser perfecto, porque en él habita la perfección. ¿Y quién es la perfección? Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Él es el que te perfecciona. Si tú no te quieres dejar perfeccionar por el Espíritu Santo, ese es otro rollo. Pero el Espíritu Santo te da el discernimiento del bien y del mal, y por lo tanto Él te está perfeccionando para hacer lo correcto. Por lo tanto, hijos, no sean rebeldes con sus padres, porque sus padres fueron instituidos y puestos por Dios para enseñarles lo que es la obediencia, para enseñarles lo que es bueno. Hoy los hijos deshonran a los padres con su desobediencia, con su falta de sujeción. Pero hoy te está diciendo algo Dios. No vaya a ser que cuando esté el Señor Jesucristo parado en esa puerta de inspección, te halles falto. No reúnas las características correctas para entrar al reino milenial. El Espíritu de Dios te perfecciona. El Espíritu de Dios te perfecciona de tal manera que tú sabes discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y mientras tú quieras conducirte como dice el mundo, como dicen tus amigos, o lo que quiere tu carne, puedes perderte de una salvación correcta en Cristo Jesús. La salvación se pierde. Recuérdelo. ¿La salvación qué? Se pierde. Tenga cuidado. En vez de que se ponga en contra de sus padres, piense: ¿por qué mi padre no me deja ir a la fiesta? ¿Por qué mi padre no me deja que me reúna con fulanito de tal o sutanito de tal? ¿Por qué mi padre no quiere que sea novia o novio de fulanito? ¿Por qué te has de unir con un yugo desigual que puede traer tu maldad o puede traer más maldad de la que ya tienes? ¿Por qué no mejor buscar a alguien mejor que tú? Alguien que esté mejor con el Señor. El que tenga oídos, oiga. Óigame, no, sí, óigame sí. Óigame sí. Amén. Ok. Bueno, ya no le voy a dar más conexiones porque si no, no vamos a avanzar.
vamos a avanzar más. ¿Okay? ¿Qué les parece? Siguiente. Algún día les voy a dar el tema de la vaca roja. Siguiente video. Los esenios. Los esenios, ya dijimos hace varias prédicas, que era una secta en la cual ellos creían que el Mesías era un maestro en el cual predicaría de la justicia, predicaría del amor, que iba a ser perseguido, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Esos esenios vivieron 196 años antes de que Jesucristo llegara. Y se mantuvieron así por muchas décadas fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque creían que el sacerdocio en Jerusalén era corrupto. Y sí era corrupto. El sacerdocio en Jerusalén era comprado, era impuesto por los emperadores romanos. Verdaderamente estos esenios tenían razón. Prefirieron vivir fuera de Jerusalén y santificarse a sí mismos a través de la palabra, predicar una palabra justa. Y en los escritos de Qumran, ellos establecen lo que era el Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, en sus escritos. Vemos cómo el Señor Jesucristo, Él tiene el orden sacerdotal del rey, el orden sacerdotal más el orden del rey. Él es rey. Melqui quiere decir rey. Sedec quiere decir rey de justicia, rey de paz. El rey de Salem era rey de paz. Entonces Mateo 1 y Mateo 2 hablan acerca del linaje del rey del Señor Jesucristo. Pero también habla la palabra de Dios como Juan el Bautista, el inversor, cómo él bautiza al Señor Jesucristo. Aquí no voy a ir a prisa en estos temas porque estos ya los toqué en prédicas pasadas. ¿Ok? ¿Cómo tenía que ser trasladado el sacerdocio al Señor Jesucristo? Porque Jesucristo no era un levita. Jesucristo venía de la tribu de Judá. Entonces no podía tomar un cargo sacerdotal porque no era levita. ¿Cómo le es transmitido entonces el sacerdocio? A través de Juan el Bautista, porque era un levita verdadero. Era un levita verdadero que decidió no servir dentro del templo, sino fuera de él, porque él veía a Caifás y a todo el Sanedrín comprado y corrupto. Él se retira y él empieza a ejercer su sacerdocio en el Jordán, bautizando a todo aquel que creía en la palabra de Dios, bautizando en agua. ¿Bautizando en qué? En agua. Juan venía por la parte del orden de Abías como ministro del Dios Altísimo y por la parte de Elizabeth como línea sucesora directa de Aarón. ¿De quién? De Aarón. Entonces venía siendo sumo sacerdote por linaje y venía siendo levita por linaje. Un sacerdocio verdadero y correcto. Entonces el verdadero sumo coelo o coel jacadol, el verdadero era Juan el Bautista, no Caifás, no Anás. Entonces tiene que venir el Señor Jesucristo reconociendo esa autoridad divina delegada en Juan el Bautista. Y cuando llega con Juan el Bautista, le pide el Señor Jesucristo que sea bautizado por él. Juan el Bautista no lo quiere bautizar, dice: no, es que tú me debes de bautizar a mí. Pero sin embargo el Señor Jesucristo le dice: es necesario que toda justicia sea hecha, se cumpla. Entonces el Señor Jesucristo viene a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista lo está sumergiendo en el agua, los cielos se empiezan a mover. Y entonces el Dios Todopoderoso habla. ¿Qué dice el Señor Dios Todopoderoso? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Y por qué tiene toda la complacencia? Porque ha obedecido en todo al Padre. A ver, Señor, mi Dios Padre eterno, derrama que los oídos de los hijos se destapen y sean como tu Hijo Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso le dice al Hijo: en ti tengo toda mi complacencia. ¿Por qué toda mi complacencia? Porque el Hijo ha sido obediente en todo al Padre. ¿Habrá obedientes al Padre en todo? ¿A sus padres terrenales?
¿Serán obedientes hijos verdaderamente a sus padres terrenales en todo? ¿El cristiano qué quiere decir? Un tipo de Cristo. ¿Eres cristiano? Sé un tipo de Cristo, obediente en todo, obediencia perfecta. Sumergido Jesucristo sale y entonces ahí sale transformado. El manto sacerdotal ahora es quitado de Juan el Bautista y puesto en el nuevo sacerdote Cohen, en el nuevo Jacadol, en el nuevo sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y a partir de ahí entonces el Señor Jesucristo comienza su ministerio, un ministerio de poder, de gloria y de unción, de sanidad y de libertad. Y entonces el sumo Cohen anterior, Juan el Bautista, comienza a menguar para que el nuevo Cohen, Jacadol, comience a crecer. Y llega el momento entonces que es decapitado Juan el Bautista y toma el pleno resplandor del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pero había algo que hacer con Caifás. Había algo que hacer con Caifás para que el sacrificio del Señor Jesucristo no fuera anulado. ¿Ok? Y vamos a investigar qué es lo que pasó. Levítico 5.1. Levítico 5.1 dice así. Habla acerca de la ofrenda del pecado, la ofrenda del pecado que te acabo de explicar, cómo tenía que ser la vaca roja, perfecta, quemada. Jesucristo fue crucificado. Levítico 5.1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Levítico, te voy a leer otra versión para que tengamos un mejor panorama de lo que quiere decir la palabra. Levítico 5.1. Si una persona que es testigo, ¿qué es un testigo? Una persona que es un testigo, ¿sí saben qué es un testigo? Alguien que vio lo que sucedió, eso es un testigo. Alguien que va a testificar lo que sucedió o lo que ha visto, ese es un testigo, ¿ok? Que ha jurado para testificar y decir lo correcto. ¿Alguna vez usted ha jurado en que usted va a hacer lo correcto para Dios? ¿Se ha pactado con Dios en decir, Señor, yo quiero obedecerte? Señor, yo quiero ser tu hijo. Señor, yo quiero caminar contigo. Eso es jurar, eso es pactar. Prometer algo es pactar, es jurar. Y sigue diciendo que ha jurado para testificar. Cuando usted dice, yo quiero predicar tu palabra, usted se está pactando con el Señor. Usted está jurando que va a testificar al Dios vivo a otras personas. Y sigue diciendo, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto. ¿Qué quiere decir? Si yo, que me pacté con el Señor en testificar su gloria, su poder a toda criatura, y no lo hago, y no testifico, y no evangelizo, ¿qué pasa? Estoy pecando. Él cargará con las consecuencias. Y si dice que estoy pecando, quiere decir que cargaré con las consecuencias. ¿Qué consecuencia puedo cargar cuando yo no le predico de Cristo a alguien? Que si él muere y muere en sus pecados me alcanzan, su maldad me alcanza, su sangre que derrame va a caer sobre mi cabeza. Pero si yo le predico y él no quiere cambiar y él no quiere ser transformado, yo quedo sin culpa, quedo sin maldad, quedo sin pecado. Pero si yo le predico y él es transformado y cambiado, corona de gloria y de sabiduría obtengo para el Señor. Amén. Entonces, ¿nos conviene testificar? Amén. Sí, nos conviene. Entonces te voy a explicar. La palabra de Dios, esta palabra de Dios se llama Humash. Solamente habla de la Torah, los 5 libros. Estudios rabínicos, de rabinos muy reconocidos en varias épocas de la vida de Israel. Humash, la palabra más precisa de la Torah. No hay otra Biblia mejor que esa. Hoy en día no hay otra Biblia mejor que esa, hablando de Torah. Te voy a decir lo que dicen ellos.
Enumeran 3 pecados específicos a causa de aquel que no quiere testificar lo que vio. Dice, por los que trae, o más bien acerca de la ofrenda del pecado, para poder redimir del pecado a alguien, son 3 condiciones. Se trae la ofrenda por el pecado cuando una persona niega a prestar testimonio. ¿Usted se ha negado a prestar testimonio? ¿Usted vio a alguien robando? ¿Usted vio haciendo algo malvado y perverso? Y le dicen y le preguntan, oye, ¿viste algo? No vi nada. ¿Sabe que está cayendo en un pecado grave? Usted vio. Usted debería de haber testificado. Pero todos dicen, no vi nada, no quieren problemas. Es un pecado grave. Hoy lo sabe, es un pecado grave. Tiene que testificar. El pecado por contaminarse, por obtener o tocar cosas sacras, impuras, inmundas. Vuelvo al tema de la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios que es una cruz? ¿Bendición o maldición? Y te la pones. Tu cuerpo toca algo sacro, una idolatría, algo que es maldición. ¿Qué pasa contigo? Estás en pecado. Esa no les gustó, ¿verdad? No dijeron amén. Bueno, usted sabrá. Yo ya le dije. Usted sabrá si lo hace o no lo hace. Y el pecado de jurar en falso o cumplir un juramento. Te están preguntando, ¿viste? Y tú dijiste, no. Pues estás jurando en falso. Estás diciendo una mentira. Tienes que purificarte. Tienes que santificarte. ¿Estamos siendo claros? Así que cuando le vuelvan a preguntar y usted es testigo y vio, no se puede quedar callado. Es que me voy a echar en contra a mi amiguita, me voy a echar en contra a mi amiguito. ¿Prefieres echarte en contra a tu amiguito que echarte en contra a Dios? ¿Prefieres pelear contra Dios que pelear por la verdad? Yo pregunto, ¿verdad? Usted respóndase. Dice juramento de testimonio. ¿Qué quiere decir un juramento de testimonio? Si un testigo niega saber nada al respecto, si alguien te vio que viste y va al tribunal y le dice al juez, solicito que se presente fulanito de tal porque él vio lo que sucedió, exigir que vengan los judiciales, la ministerial y lo tomen y lo presenten del juzgado, aunque él no quiera. Así le pasó al Señor Jesucristo.